Buenas noches, profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el tema el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, donde se incluye la reforma agraria. La reforma agraria de 1969 fue impulsada por el general Juan Velasco Alvarado, que fue una de las transformaciones más profundas y polémicas del siglo XX en el Perú. Si bien liberó al campesinado del sistema servil y promovió cierta justicia social, también provocó graves consecuencias económicas y productivas. Diversos críticos sostienen que el proceso desmanteló un sistema agrícola eficiente. Sin embargo, lo reemplazó por cooperativas improductivas y dependientes del Estado. En ese sentido, la hipótesis planteada es la siguiente. ¿La reforma agraria fue beneficiosa para el país? Consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa en lo absoluto. ¿Por qué? Porque generó fracasos económicos, sociales, productivos que afectaron al Perú de manera prolongada. En ese sentido, mis compañeros darán argumentos sólidos que respaldan esa postura crítica sobre las consecuencias del proceso reformista. Muchas gracias. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria? En primer lugar, la expropiación de tierras y su posterior entrega a cooperativas administradas por el Estado provocaron un colapso generalizado en la productividad agrícola. Esto se debió principalmente a la falta de experiencia técnica en la gestión de los cultivos, la ausencia de incentivos económicos claros para los trabajadores y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía en su informe de 2021, estas cooperativas estatales no lograron alcanzar los objetivos propuestos. Por el contrario, generaron ineficiencia, desorganización y una notoria pérdida de rentabilidad, ya que sustituyeron el esfuerzo y la responsabilidad individual por una estructura administrativa burocrática y poco flexible. Como resultado, muchas tierras fueron abandonadas, disminuyó la producción nacional y se deterioró de manera profunda el sistema agrario del país. En segundo lugar, la consecuencia directa de estas decisiones fue un fracaso estructural de la reforma, la cual se destruyeron envases productivas del agro sin generar prosperidad para sus supuestos beneficiarios. Aunque Zapata en el año 2009 reconoce que el campesino adquirió derechos políticos. También destaca que la reforma extendió la pobreza y provocó el estancamiento económico, la cual se generalizó mucho. En síntesis, los resultados demuestran que las causas de la reforma, la expropiación, el control estatal, las políticas desalentadoras, debieron un proceso fallido que perjudicó en vez de beneficiar a nuestro país. En tercer lugar, consideramos que como consecuencia directa de la expropiación y la regulación de precios por parte del Estado, se destruyeron bases productivas del agro sin generar prosperidad para los supuestos beneficiarios. Zapata Velasco reconoce que el campesinado adquirió derechos políticos, también destaca que la reforma se extendió la pobreza y provocó estancamiento económico generalizado. En resumen, los resultados demuestran que las causas de la reforma, la expropiación, el control estatal y las políticas de desincentivación derivaron en un proceso fallido que perjudicó al país más de lo que lo benefició. Asimismo, el Instituto Peruano de Economía señala que la creación de cooperativas estatales y la falta de incentivos redujeron la productividad agrícola, ocasionando pobreza rural y desabastecimiento alimentario. Continuando con la exposición, el análisis es claro. La reforma agraria, lejos de ser la solución que prometía, se convirtió en el problema. ¿Por qué? Por tres decisiones clave. Primero, una expropiación masiva que rompió el sistema productivo. Segundo, un control estatal ineficiente que no supo gestionar la riqueza. Y tercero, políticas económicas que castigaron la inversión y la productividad. Las consecuencias fueron devastadoras. No solo no se generó prosperidad para los campesinos, sino que, como se ha demostrado, la pobreza se extendió y la economía se estancó.
Aunque se conceden avances en derechos políticos, el veredicto económico es inapelable, ¿no? En síntesis, la reforma fue un proceso fallido que en el balance final perjudicó al país mucho más de lo que ha beneficiado.